Esther chapter 5. We're going to read verse number 1 and verse number 2. Esther capítulo 5, vamos a leer versículo 1 y el 2. Because if I would read all the text, we'd be here Si leo todo el for about texto, 15 minutes. estamos aquí por unos 15 minutos. Hallelujah. Do we have it? Say amen. If you don't have it, say hold up, but just look up. Mirad hacia arriba si no lo tiene. The TV got you. Now it happened on the third day that Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the king's palace, across from the king's house, while the king sat on his royal throne in the royal house, facing the entrance of the house. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. So it was when the king saw Queen Esther standing in the court that she found favor in his sight. And the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand, that Esther went near and touched the top of the scepter. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. The word is blessed. Before you take your seat, just look at your neighbor and tell them God will not forget you. La palabra es bendecida. Antes de tomar asiento, mira a tu vecino y decirle: Dios no te olvidará. Come on, tell somebody. God will not forget you. Decirle a alguien, Dios no te olvidará. You may be seated in the presence of the Lord. Puedes tomar asiento en la presencia del Señor. It's good to be in the house of God Es bueno estar en la casa de Dios. on a Sunday, amen. Un domingo, amén. How many are thankful they made it to the house of the Lord? ¿Cuántos están agradecidos que llegaron a la casa del Señor? Thank you to the few claps, amen. Hallelujah. Gracias a esos dos o I know tres blankets aplausos. and pillows and beds feel good, Yo sé que las sábanas, las almohadas y las camas se sienten bien, but it's good to be in the house of the Lord. pero es bueno estar en la casa del Señor. God will not forget you. Dios no te olvidará. There are seasons in life Hay temporadas en la vida where you desperately need God to intervene. donde necesitas a Dios que desesperadamente intervenga. Yet everything around you suggests that heaven has gone quiet. Sin embargo, todo a tu alrededor sugiere que el cielo se ha quedado en silencio. It's the season when your prayers seem to echo back at you. Es la temporada en donde tus oraciones parecen resonar en ti. I don't know how many have experienced that type of moment with God. No sé si algunos han experimentado ese tipo de momento con Dios, That you're praying to God, donde estás orándole a and Dios it's like you don't hear him say nothing. y tú no escuchas a Dios decir nada. Anybody been there, or God talks to you all the time? Alguien ha Amen. estado ahí donde Dios te habla a ti todo el tiempo. Amen. Those that God talks to you all the time, tell me what you do, because you don't talk to Si me all Dios the te time. habla a ti todo el tiempo, decime lo que haces, porque a mí no. There are moments that God tries to test me, Hay momentos donde Dios trata de probarme, maybe to see if I still work, tal vez a ver si yo todavía trabajo, while he then chooses to answer when he feels like it. en lo que Él escoge responder cuando le da la gana. But that's when the enemy's presence Pero ahí es cuando la presencia del enemigo feels loud. se siente ruidosa. So we don't hear God, No escuchamos a Dios, but the enemy's voice is loud. pero la voz del enemigo es bien alta. While God's presence feels muted. Cuando la presencia de Dios se siente como que está en silencio. When the circumstance appears to be gaining ground, Cuando la circunstancia parece que está ganando terreno and the deliverance you've been believing for seems delayed. y la liberación en la cual ha estado creyendo parece retrasada. The book of Esther El libro de Esther is unique because God's name is never mentioned. es único porque el nombre de Dios nunca se menciona. Yet his divine fingerprints Sin embargo, sus huellas divinas touch every moment. tocan cada momento. He is not spoken of, Él no se habla de él, but he is not absent. pero él no está ausente. He's not seen, Él no se ve, but he is not silent. pero tampoco está en silencio. He is not named, No tiene nombre, but he is intimately near. pero él está íntimamente cerca. So in Esther chapters 5 through 7, Entonces en Esther capítulo 5 al 7, the Jews are under a death sentence. los judíos están bajo una sentencia de muerte. Haman's
evil plan appears to be winning. El plan de Amán parece que está ganando. In a following up message, En otro mensaje I will be dialoguing a little bit about Haman, estaré hablando un poquito de Amán, on why Haman existed. en el por qué Amán existió. That Haman should have never been born. Amán tal vez no tenía que nacer, But because of a decision, pero por causa de una it decisión caused this calamity to transpire. causó que esta calamidad ocurra. And I'll put a parenthesis by saying, Y pongo un paréntesis diciendo, when God gives an order, cuando Dios da una orden, make sure you execute the order. está seguro de que ejecutes esa Because orden. anything that you allow to linger Porque lo que sea que tú permitas que permanezca, might not bother your present situation, tal vez no moleste tu situación presente, but will bother your future legacy. pero va a molestar tu legado futuro. It's important to pay attention to details. Es importante prestar atención a los Look at detalles. your neighbor and say, pay attention to details. Mirad a tu vecino y decirle prestar atención a los detalles. So in the text, Haman's plan seems to be winning. Entonces en el texto parece que el plan de Amán parece que está ganando. Esther is risking everything. Y Esther está arriesgando todo. Mordecai is mourning. Mardoqueo está de luto. The palace is plotting. El palacio está tramando. On the surface, Y en la superficie, life is unraveling. la vida está desmorándose. But beneath the surface, Pero debajo de la superficie, God is weaving threads of deliverance. Dios está tejiendo hilos de liberación So precise tan precisos that even the darkest hour cannot stop his purpose. que incluso la hora más oscura no puede detener sus propósitos. Let the enemy blow on the surface. Deja que el enemigo sople sobre la But God is superficie. working Pero Dios está trabajando behind the scenes. detrás del God escenario. is working under the superficial Dios está trabajando debajo de la to superficie demonstrate to you para demostrarte a ti that his purpose que sus shall propósitos come to pass. se cumplirán. That whatever the enemy's trying to build against you, Que lo que el enemigo está tratando de edificar en contra de ti, God has a better strategy Dios tiene una estrategia to mejor demonstrate to you. para demostrarte a ti. God secured your victory. Dios aseguró tu The victoria. moment you were born, El momento que you might naciste, see the struggle, tal vez ves la but lucha, the struggle will not defeat you. pero la lucha no te va a It derrotar, will empower you te va a empoderar and position you y to posicionarte receive the favor para recibir el that's favor attached to that deadly season. que está pegado a esa temporada de muerte. So whatever the enemy wants to bring against you, Lo que sea que el enemigo quiera traer en contra de ti, God is working Dios está trabajando underneath it. debajo de eso. Nudge your neighbor, say, God's got it. Toca a tu vecino y decirle, Dios lo tiene en sus manos. So this message or this sermon Este mensaje o este sermón is a reminder for every person who feels unseen and unheard or forgotten. es un recordatorio para cada persona que se siente como que no se ha visto, no se ha escuchado o olvidado. God has not forgotten you. Dios no te ha olvidado. And he's organizing deliverances in ways that you cannot see. Y Él está organizando liberaciones en maneras que aún tú no puedes ver. So I'll start my conversation in Esther 5 by saying the following. Y comienzo mi conversación en Esther capítulo 5 diciendo lo siguiente. God does not forget your faith, Dios no se olvida de tu fe, even when it feels risky. aun cuando se siente Because arriesgado. when you feel forgotten, Pero cuando te sientes olvidado, it often requires a deliberate step of faith to move from fear to action. a menudo requiere un paso deliberado de fe para moverse del miedo a la acción. Esther's move El movimiento de Esther, from the seclusion of the harem to the court of the king, de la reclusión del harén a la corte del rey, is a powerful illustration es una ilustración poderosa of the fact that God's remembrance del hecho del recuerdo de Dios. often meets us when we choose to act. A
menudo se encuentra con nosotros cuando elegimos actuar in obedience and courage. en obediencia y con valentía. When you take a step, Cuando tomas un a paso, risky step of faith, un paso arriesgado de you're fe, letting God know, estás dejándole saber a I could Dios. choose to sit back and wait, Yo puedo escoger sentarme y esperar, but I'd rather get up and work. pero prefiero pararme y I trabajar. choose to respond. Escojo I responder. don't choose to hide. Yo no escojo Nobody esconderme. else is choosing to stand. Nadie más está escogiendo pararse. And I'm not like everybody Y else. yo no soy como el resto. So I choose to make a risky decision. Entonces escojo hacer una decisión arriesgada. And Lord, if you're with Y me, Señor, si estás you conmigo, will help me tú me vas a to ayudar bring deliverance a traer to liberación my house, a mi casa, to my a family, mi familia, to my a mi circumstance, to my circunstancia, season. a mi It temporada. takes a risky decision, Toma una decisión arriesgada, even when it looks dangerous. aun cuando se ve peligrosa. So Esther enters chapter 5 Entonces Esther entra al capítulo 5 after fasting and praying después de ayunar y orar for 3 days. por 3 días. Somebody say fast and pray. Alguien decir ayunar y orar. She had no royal invitation, Ella no tenía una invitación real, no guarantee of survival, no había garantía de sobrevivir, no visible sign no había señales visibles that her effort will change anything. de que su esfuerzo iba a cambiar cualquier cosa. But she steps into the throne room anyway. Pero ella entra a la sala del trono de todos modos. I wonder how many people in this house this morning Yo me pregunto cuántas personas en este lugar esta mañana would make moves harían movimientos understanding o movidas entendiendo that decision can take your life, de que esa decisión puede tomar tu vida, that it can destroy your future. que puede destruir tu A futuro. lot of people will just sit Muchas personas se and sentarían not make that decision. y no hacen esa But decisión. Esther did not care. Pero a Esther no le There were importó. no guarantees. No habían garantías. There was no invitation. No había invitación. There was no visible sign No había ninguna señales that visibles this was going to work. que esto iba a trabajar. But she steps into the throne room anyway. Pero ella entra al lugar del trono, sin You embargo. got to sit at the table anyway. Te tienes que sentar en la mesa de todos You modos. got to talk to people anyway. Tienes que hablar con las personas, sin embargo. You got to do it alone anyway. Tienes que hacerlo solo a todos Just as modos. long as you step out on faith, Solamente tienes que entrar en fe. God's got you. Dios te respalda. He's your deliverer. Él es tu He libertador. is your response. Él es tu He is respuesta. your helper. Él es tu ayuda. He is always going to be walking by you. Él siempre va a estar caminando a tu lado. So faith Entonces la fe requires requiere courageous movement. un movimiento valiente. Come on, ask your neighbor, Preguntarle a tu vecino, are you fearful? ¿eres temeroso? Some people be scared. Algunas personas tienen miedo. Anybody scared to hear some stuff? Aquí hay personas que le tienen miedo a las cosas. I know some folk that got some phobias. Yo conozco algunas personas que tienen fobias. That phobia arrive, it's over. Cuando llega la fobia ya se termina todo. They act cray. Actúan medio loco. You know, there's some faith Hay alguna fe that requires for you to walk into some courageous moments. que requiere que tú camines en unos momentos de Get valentía. into a room that you know that you don't have what it takes. Entra a un lugar donde tú sabes que no tienes lo que requiere. Come on, have you ever felt that when you enter a room that you were unqualified for it? Tú has sentido cuando tú entras a un lugar como que tú no calificas para And then the eso. Lord showed you Y entonces el Señor te mostró that everything your hand touches is blessed. que todo lo que toca tu mano está Everyone bendecida. else in the room El resto en el lugar has the education and the money tiene la educación y el to dinero make it happen. para que ocurra. But they can never get the success you got Pero nunca pueden obtener el éxito que tú tienes because you didn't walk in with knowledge porque tú no entraste con sabiduría, or the influence conocimiento or o the money. influencia o el dinero. You just walked in with faith. Solamente entraste con la fe. Come on, tell your neighbor, all you need is a little bit of faith. Decirle a tu vecino, lo único que necesitas es un poco de fe. What faith causes you to do Lo que la fe causa que tú hagas is enter the danger zone. es entrar a la zona de peligro. For 30 days. Por 30 días. Somebody say 30 days. 30 días. Esther had not been called into the king's presence. Esther no había sido llamado a la presencia del rey. So to approach him Entonces para acercarse a él uninvited sin la invitación was a capital offense. era un delito capital. But she knew that her people's lives were at stake. Pero ella sabía que la vida de su pueblo estaba en juego. She dressed
Ella se vistió in her royal robes en sus túnicas reales and stepped into the inner court. y entró a la corte interior. This was an act of complete dependence, Esto fue un acto de una dependencia completa, risking death arriesgando la muerte on the hope of a fickle king's grace. con la esperanza de la gracia de un rey voluble. She didn't deserve Ella no merecía to be inside that room estar en ese lugar because of their order, por causa de su but she orden. did not care Pero ella no le importaba about that order. esa orden. All she knew Lo único que was sabía somebody needs to stand up. es que alguien se tenía que parar. Somebody needs to be a voice for the Alguien voiceless. tiene que ser la voz para el que no tiene voz. Somebody has to say, Lord, have mercy. Alguien tiene que decir, Dios, ten misericordia. And there's a response. Y hay una Because respuesta. every action Porque cada acción activates a response. activa una respuesta. And the moment Esther steps forward, Y el momento que Esther toma un paso hacia adelante, y'all better hear me, the king's heart el corazón del rey is moved by God. es conmovido por Dios. And he extends the golden scepter. Y él extiende el cetro de oro. He shouldn't have done that. Él no tenía que hacerlo. But a step of faith Pero un paso de fe prepares the atmosphere prepara el ambiente for you to get what you need. para que tú recibas lo que necesites. Maybe Tal vez he might have responded to somebody else differently. él hubiera respondido a otra persona de una manera But diferente. faith Pero la fe addresses the atmosphere. dirigió el ambiente. And God Y Dios then moves in the heart. entonces mueve el corazón. It's not your job No es tu to trabajo move the heart of man. mover el corazón del hombre. It's your assignment Es tu to asignación move God mover a Dios with your faith con tu so fe that God can work in the heart of man. para que Dios pueda trabajar en el corazón He del is the hombre. orchestrator Él es el que orquesta of your assignment, tu asignación, of your blessing. de tu bendición. The simple object Ese simple objeto of the golden scepter del cetro de oro became the visible sign se convirtió en la señal visible of God's immediate approval and protection. de la aprobación y protección inmediata de Dios. That sign, Esa señal as she touched the scepter, en lo que ella tocó ese it's cetro God's sign es la señal de Dios of immediate approval and protection. de una aprobación y protección See, God- inmediata de Dios. God honors faith Dios honra la fe that moves que se mueve even when the outcome is uncertain. incluso cuando el resultado es incierto, When- no es cierto. When stuff seems Cuando las cosas parecen unstable inestables and unbalanced, y que no tienen balance, you still make decisions todavía haces decisiones on God. en Dios. You make decisions on faith. Haces decisiones en fe. People might say, but you're crazy. Las personas tal vez dicen, estás loco. And you'll tell them, Y tú le dices, I've always been crazy. siempre he estado loco. I've always made crazy decisions. Siempre he hecho decisiones medias locas. Trusting God. Confiando en Dios. Because I know that I know that I know Porque yo sé that God is the one that approves. que Dios es el que And aprueba. God is the one that Y protects. Dios es el que And protege. God is the one that Y aligns. Dios es el que And alinea. let people say what they Y may. deja que las personas digan lo que digan. God is able. Dios es capaz. With every step of obedience Porque cada paso de obediencia feels dangerous before you take it. se siente como peligrosa antes de tomarla. But God always meets you on the other side of courage. Pero Dios siempre se encuentra contigo en el otro lado de la valentía. Because faith requires Porque la fe requiere divine timing. un tiempo divino. Come on, somebody say divine timing. Alguien decir un tiempo divino. I pray to God that you listen to me for these 33 minutes. Yo le oro a Dios que tú me escuches por estos 33 minutos. I believe if you listen, Porque yo creo que si the Lord's escuchas, going to empower you today. el Señor te va a empoderar hoy. Allow your ears to be open Permite que tus oídos estén so abiertos that you can jump in 2026 para que puedas brincar al 2026 and stop talking about what you should have y parar de hablar de lo que tenías que and tener begin to testify on what He gave you. y empezar a testificar en lo que Él te dio. But it requires faith to stand up, Pero requiere fe que te levantes, faith to be present, fe para estar presente, faith to pray,
fe para orar, faith to worship, fe para adorar, faith to fast, fe para ayunar, faith to be obedient, fe para ser obediente, faith to be committed. fe para estar And comprometido. God will meet you on the other side of courage. Y Dios se va a encontrar contigo al otro lado de la valentía. So somebody say timing. Alguien decide el tiempo. So verse number 4, Jay, in chapter 5, it says, so Esther answered, if it pleases the king, let the king and Haman come today to the banquet that I have prepared for him. Versículo 4 lee, Esther dijo, si place el rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Verse number 8 tells us, if I have found favor in the sight of the king, and if it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, then let the king and Haman come to the banquet which I will prepare for them, and tomorrow I will do as the king has said. Versículo 8, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place el rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les preparé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Faith requires divine timing. La fe requiere un tiempo divino. That divine timing Ese tiempo divino causes you to strategically delay the information. te causa que estratégicamente tenga un retraso a la información. You don't get ahead of the information. Tú no te adelanta de la You información. lean on God's time Tú descansas sobre el tiempo de Dios until he gives you the strategic permission hasta que Él te dé el permiso estratégico to make your request known. para que tu pedido sea conocido. So she could have immediately made her request Entonces ella podía hacer su solicitud inmediatamente because God has softened his heart. porque Dios ha ablandado su corazón. But there was a strategy attached to what she was doing. Pero había una estrategia pegada a lo que ella estaba haciendo. Esther simply asked the king Esther simplemente le pidió al rey and Haman y a Amán to a banquet. a que vengan a un banquete. And this was not procrastination. Y esto no fue procrastinación. It was strategic patience. Esto fue una paciencia estratégica. She was not asking Ella no estaba pidiendo for a life. Una vida. She was launching a plot Ella estaba lanzando un complot to overthrow the second most powerful man in the kingdom. para derrocar el segundo hombre más poderoso del reino. But nobody knew about that. Pero nadie sabía de eso. But Esther, Solamente Esther. her restraint is not hesitation. Su reserva no es hesitación, It's discernment. es discernimiento. I'm not hesitating. Yo no estoy hesitando. Oh my God, I'm discerning Estoy discerniendo the time el tiempo and the place that I'm in. y el lugar donde estoy. I'm walking, Estoy caminando, understanding that I'm not going to get ahead of myself. entendiendo de que yo no me voy a adelantar. I know Yo sé why I'm here, por qué estoy aquí, but I know what I need to do pero sé lo que tengo que to hacer get beyond this place right here. para ir más allá de este lugar Because ahora. God's timing is perfect. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Esther understood Esther pudo that the entender timing of a plea que el momento de una súplica is as important es tan as importante the plea itself. como la súplica en sí. And we are reminded Y se nos recuerda that God is working que Dios está trabajando even when we are waiting. incluso cuando estamos Because esperando. preparation and patience Porque la preparación y la are paciencia often the fertile ground a menudo son un terreno fértil where God's deliverance grows. donde crece la liberación de Dios. So God uses her timing Entonces Dios usa su tiempo to expose Haman's pride para exponer el orgullo de Amán and set up Haman's downfall. y preparar su caída. Because sometimes Porque a veces the breakthrough el avance isn't in what you say, no está en lo que tú dices, but in when you say it. sino cuando lo dices. Because God aligned moments Porque Dios alinea momentos and movements y movimientos to get his purpose para obtener su propósito fulfilled. que se Because cumpla. the work Porque el that trabajo God started on you, el cual Dios empezó en ti, God shall fulfill it. Dios lo cumplirá. The moment you allow his kairos El momento que tú permites que su kairos, to interrupt your chronos, que interrumpa tu cronos, you surrender tú rindes to God's timing. al tiempo de Because Dios. you know that God knows what he is doing. Porque sabes que Dios sabe lo que está haciendo. Somebody say timing. Alguien decir tiempo. Faith La fe requires divine timing. requiere el tiempo divino.
And then faith Y entonces la fe requires wisdom. requiere sabiduría. Somebody say wisdom, Alguien decir sabiduría which comes from God. que viene de Dios. So Esther, in verse, let's read verse number 8, Jay. Vamos a leer el That's versículo verse number 8. 7 and 8. El 7 and 8. versículo 7 y 8. I'm going to read 8 again, y'all. So then Esther answered and said, my petition and my request is this. Read 7. Versículo 7. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. If I have found favor in the sight of the king, and if it pleases the king to grant my petition and fulfill my request, then let the king and Haman come to the banquet which I will prepare for them, and tomorrow I will do as the king has said. Versículo 8, si ha hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán y a otro banquete que les preparé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Hear me. Escuchad, Like I said, faith requires wisdom. como dije, la fe requiere And sabiduría, that wisdom comes from God. y esa sabiduría viene de Dios. So Esther Entonces Esther appeals with honor, apela con honor, not accusation. no con acusación. You got to know Tienes que saber how to make your request. cómo hacer tu solicitud. You got to know what words to use. Tienes que saber qué palabras You usar. got to ask God to fill you with wisdom. Tienes que pedirle a Dios que te llene con sabiduría. Because God might grant you access. Porque Dios tal vez te otorga But acceso. when you open your mouth, Pero cuando abres tu boca, you tear that access up. tú derrumbas ese acceso. Because you lean on your understanding Porque estás descansando sobre tu and entendimiento not on God's y wisdom. no sobre la sabiduría de Dios. Sometimes the best thing that can happen is you not being heard. A veces lo mejor que puede ocurrir es que tú no seas escuchado. I know some of y'all might feel offended by that, but sometimes when you say something, you mess it up. Tal vez algunos se sienten un poquito ofendidos por eso, pero a veces cuando ustedes dicen algo, tal vez lo riegan. I got to get it out my chest. Yo lo tengo que sacar de mi pecho. You know, I keep it 100. Sabes que yo lo mantengo That a 100. 100 that you keep it at Ese 100 en el cual tú lo estás is manteniendo what messed it all up. fue lo que lo dañó And todo. God ain't had nothing to do with that. Y Dios no tuvo nada que ver con The eso. Lord pressed it in my spirit. El Señor lo puso en mi espíritu. No, the Lord would have brought fruit to that, El Señor hubiera traído fruto a eso, not chaos. no caos. Y'all better hear me. Because when the Escuchen. Lord is at work, He brings fruit. Porque cuando el Señor está trabajando, Él trae fruto. He doesn't bring chaos. Él no trae caos. Even in a split, Aún una separación, una separación, God will bring fruit. Dios traerá fruto. Some of y'all ain't gonna believe that. That's all right. We're gonna okay. That's a lot. No, I'm not. I only got 24 minutes. She presents her request Ella presenta su súplica in a way en una manera that protects her identity que protege su identidad and positions her people for rescue. y posiciona a su pueblo para el rescate. You don't know Tú no sabes that I'm inviting you to this que banquet te estoy invitando a este to banquete do what I'm about to do. para hacer lo que estoy por hacer. I'm a secret agent, Soy un agente secreto and you don't even know y that. tú ni lo sabes. Her wisdom Su sabiduría was shaped by prayer and fasting. estaba moldeada por la oración y el ayuno, Because she trusts porque ella confió that her secret time, que en su tiempo secreto God has prepared her Dios la había to preparado handle this situation. para lidiar con esta situación. Because faith does not eliminate strategy. Porque la fe no elimina la estrategia. Faith strengthens it. La fe lo que hace es que lo Because fortalece. God uses both Porque Dios usa los dos. your prayer life and your planning Tu vida de oración y tu to planificación. get the assignment completed. Para que la asignación se complete. But watch this, Pero mirad este. because I need to throw this Esto. in here. Porque tengo que hablar de esto. I was going to stick to just talking about Esther and that journey, but we got to talk about Haman for just a smidgen, just very small moment. Quería quedarme con hablar de Esther y esa jornada, pero un poquito vamos a hablar de Amán. Because Haman wanted to destroy them. Porque Amán quería destruirlo. He wanted to kill them. Él quería matarlos. So this moment Este momento of inviting him and the king to a banquet, de invitarlo a él y al rey al banquete, he feels él siente this is a moment for him. que este es un momento para él. You know, so Haman is delusional. Entonces Amán está delirando. You hear me?
You know, a carnal man Un hombre carnal will never understand nunca va a entender the complexities las cosas of complejas the spiritual realm. del mundo espiritual. Or someone O alguien that's walking in obedience que está caminando en to the obediencia design of God. al diseño de Dios. They will delusionally think Ellos en una manera de delirio van a that they're pensar setting themselves up que se están preparando a sí to mismos get what they want. para recibir lo que quieren. And that's the great thing about God. Y eso es lo grande de Dios. That he'll let the delusional be delusional. Que Él dejará a aquellos que están en delirio que estén en He delirio. doesn't try to change your mind. Él no va a tratar de cambiar tu mente. He lets you think what you want, Él te deja pensar lo que quieras to set up the table, para preparar la to mesa, show you para mostrarte that the one that's about to be eliminated is you. que aquel que va a ser eliminado es tú. Because the trouble is you. Porque el problema eres tú. So he walks away Entonces Él se aleja from the first banquet, del primer banquete joyful con alegría and glad of heart, y contento de corazón, convinced of his superior favor. convencido de su favor superior. He is blinded Él está cegado by his own vanity. por su propia vanidad. He thinks he's all that in a bag of chips. Él se cree que es todo y una fundita de papitas. Sounds really weird. But the only thing Pero lo único that mars his joy que daña su gozo is Mordecai's refusal to bow. es cuando Mardoqueo rehúsa inclinarse. And that small act of defiance Y ese pequeño acto de desafío enrages Haman. enfurece a Amán. I'm going to give y'all homework. Le voy a dar una tarea. Go read the book of Esther. Vaya y lea el libro de Esther. Because it's a good book. It's very short. Es un buen libro, es bien corto. It's filled with a whole bunch of foolishness. Está lleno de un montón de cosas. It's good. It's good. Go and read it. Es bien bueno, vaya a leerlo. So he is enraged Y él está enfurecido so much tanto that his wealth, his titles, que sus riquezas, sus títulos, his royal favor su favor real mean nothing. significan nada. His pride Su orgullo demands the enemy's complete humiliation. exige la completa humillación del enemigo. Can we go to verse 14 in chapter 5? There's a lot. I got 20 minutes. I promise I'm going to try to finish, right? There's a lot here. It says here, he says, then his wife Zeresh and all his friends said to him, let me tell you a second. Just read that part because I'm about to say something. Vamos a ver el versículo 14. Y les dijo Zeresh, su mujer y todos sus amigos. Watch this. You got to know who you have around you. Tiene que saber quién tienes a tu alrededor. Because some folk Porque algunas personas, that you have around you might give you some advice los cuales tú tienes a tu alrededor, te pueden dar algún consejo. that in reality what you're setting up Que en realidad lo que estás preparando is what's going to kill you. es lo que te va a matar a ti. Okay, I'm going to move on. Y'all didn't read that part of the Bible. All right, so y'all going to get it today. Okay, so he says, let gallows be made. Dice, where are we? Continue, verse 14. Hagan una horca 50 cubits high, de 50 codos de altura and in the morning Y en la- suggest to the king that Mordecai be hanged on it. y en la mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Then go merrily with the king to the banquet. Y entra alegre con el rey al banquete. And the thing pleased Haman, so he had the gallows made. Y agradó esto a los ojos de Amán y hizo a preparar la horca. His wife Su esposa and his y friends sus amigos recommend recomendaron that he creates gallows of 75 feet high que él prepare una horca de 75 pies de altura for Mordecai, para Mardoqueo. convinced his plot is foolproof. Y está convencido que su complot está perfecto. But Esther Pero Esther is moving in faith. está moviéndose en fe. I needed to mention that Tenía que mencionar esto. because while Esther was taking a step of faith Porque en lo que Esther estaba tomando un paso de fe, behind the scenes, detrás del escenario, Haman was building against her. Amán estaba construyendo en contra de ella. I'm walking in faith, Estoy caminando en fe, believing God in faith, creyendo en Dios en and fe. the enemy Y el enemigo is in the background está en el trasfondo, plotting against me, haciendo un complot en trying contra to de mí, destroy me, tratando de destruirme, wanting to kill
kill me. queriendo destruirme. But that does not stop Pero eso no para my walk. mi It camino. doesn't mess with my faith. No daña mi fe. It doesn't mess with my journey. No daña mi jornada. I don't even need to know Yo no necesito saber about what you're building behind me. de lo que tú estás construyendo detrás Because de mí. whatever it is, Porque sea lo que sea, it's not going to work. no va a trabajar. Because God is for me. Porque Dios es por And mí. God's going to cover Y me. Dios me va a And cubrir. He's already shown Y me ya Él me ha that mostrado He's given me favor. que Él me ha dado favor. So Esther's moving in faith. Entonces Esther se está moviendo en fe. And Haman is moving in hatred. Y Amán se está moviendo en odio. And God sees both. Y Dios ve los dos. And what the enemy plans against you, Y lo que el enemigo planea en contra de ti, God has already planned to overturn it. ya Dios ha planeado para anularlo. While He sees your faith En lo que Él ve tu fe and He sees Haman's hatred, y Él ve el odio de Amán, God sees them both. Dios ve los dos. And He knows what He needs to do Y for él, you él sabe lo que tiene que hacer por ti to overturn that. para anular So eso. worry not. Entonces no te preocupes. Because the God that gave you the courage Porque el Dios que te dio la to valentía step out on faith para caminar en is fe the one that's going to give you the victory. es el Dios que te va a dar la But you victoria. have to trust God. Pero tienes que confiar en Look at Dios. somebody and tell them, trust God. Mirad a alguien y decirle confía en Dios. Don't trust in what you see. No confíes en lo que Trust ves. God. Confía en Don't Dios. trust in what you're hearing. No confíes en lo que estás Trust escuchando. God. Confía en Don't Dios. trust in the people that are walking out. No confíes en las personas que se están yendo. Trust God. Confía en Because Dios. God sees both. Porque Dios ve las dos cosas. And God is already working Y ya Dios está trabajando on how to overturn it. en cómo anularlo. Because God Porque Dios does not forget your tears. no se olvida de tus lágrimas. Even when the enemy Aun cuando el enemigo plots against you. planea en contra de ti. We're in Esther 6. Estamos en Esther capítulo 6 We've already ahora. traveled. We already finished chapter 5. Wow, should ya thank God. terminamos el Give a capítulo hand to the 5. Lord because we've already crossed the line. Va, un aplauso al Y'all Señor. better, porque ya y'all better give a estamos hand to God. I'll return back to 5. Un aplauso al Señor o si no vamos a regresar al capítulo 5. Start making up points I don't have on my notes. God does not forget your tears. Dios no se olvida de tus lágrimas. Because Esther isn't the only one God remembers. Porque Esther no es la única en la cual Dios recuerda. He also remembers Mordecai. Él también recuerda a Mardoqueo. While Esther waits for the second banquet. Mientras Esther espera el segundo I banquete, need y'all to hear me. necesito que me escuchen. She gave 2 banquets. Ella hizo dos banquetes. Somebody say 2. Decir dos. Some people get exhausted with one party. Algunos se exhaustan con una fiesta. She set up 2. Ella preparó dos. Come on, y'all. She's the host. Ella es la Come la on. que auspicia. I heard earlier today how people love hosting. He escuchado cuánto a la persona le encanta ser el que auspicia. How many love hosting? Amen. ¿Cuántos le gustan ser al People auspiciador? leave This early. word, They don't help you clean. las personas se van temprano, no te ayudan a limpiar. Come on, when they taking their whole to-go plates, they're mad messy. Cuando se llevan su plato para ir a la casa es bien regueroso. You always have the one the biggest complainer is the one that didn't bring nothing. El anfitrión, el que se queja más es el que no trajo nada. You be like, dang, y'all didn't make white rice? Y dicen, ay, ¿no hicieron el arroz blanco? No, fool. What did you bring? No, ¿y qué traiste tú? Your mouth and your big old belly. Like, that's what we doing today. Let's Tu move on. boca y tu barrigota. Don't want to get anybody offended. You don't know. You can't do that. We can. You don't really have a belly like that. God moves in ways you can't see. Dios se mueve en maneras que tú no puedes ver. The king cannot sleep. El rey no puede dormir. We've already transitioned. Now we're in chapter 6. Ya estamos en el capítulo 6. Verse number 1, Jay, in chapter 6 says that night the king could not sleep. El versículo, capítulo 6 dice, esa noche el rey no pudo dormir. Verse number 1. El versículo 1, I In gotta Esther. go. Okay. Yes, in the Bible. Uh-huh. Aquella misma noche Yes, verse number 1. se le fue el sueño al Good rey. job. Thank you so much. So the moment you try to make it up, but it's in the text, just read the Bible. I So said it right. pause. So one was commanded to bring the book of the records of the Chronicles, and they were read before the king. That's powerful. Read that. Y dijo que le trajese el libro de las memorias y crónicas y se las leyeron en su presencia. See, God moves in ways you cannot see. Dios se mueve en maneras que tú no puedes ver. Leave that text up there for me. Jen. Déjate ese texto ahí. And this is a classic example of
divine intervention. Este es un ejemplo clásico de una intervención divina. King Cyrus, who rules an empire from India to Ethiopia, simply cannot rest. El rey asirio que gobierna un imperio desde India hasta Etiopía simplemente no puede descansar. And God has a plan. Y Dios tiene un plan. And it requires the king to be awake and attentive. Y requiere que el rey esté despierto y atento. I need y'all to really pay attention to me today because he makes a convenient request. Necesito que presten atención porque él hace una solicitud bien conveniente. Because he could not sleep. Porque él no podía dormir. The king calls for the book of the Chronicles. Y entonces el rey pide que se lea el libro de las crónicas. The official record El registro oficial of the kingdom's history de la historia del rey. to be read to him. Que se la sea leído. Out of all the books in the world, De todos los libros del mundo, he chooses él escoge one that contains the vital, overlooked piece of information. Él escoge el que contiene la información vital y pasada por alto. And God Y Dios is disturbing the king's rest está perturbando el descanso del rey to secure para asegurar Mordecai. a Mardocheo. Mardoqueo. He is disturbing his rest Él está perturbando su to descanso secure Mordecai's reward and Israel's deliverance. para asegurar la recompensa de Mardoqueo y la liberación de Israel. And this reminds us Y esto nos that recuerda God is in control of all the que details. Dios tiene el control de todos los detalles. Even something as simple as the king's inability to sleep, Incluso algo tan simple como la incapacidad de el rey dormir or the section of a book o la sección de un libro chosen for a late night reading. que fue elegido para una lectura nocturna. He orchestrates the small things Él orquestra las cosas pequeñas to achieve the great things. para lograr las cosas grandes. So when your situation seems still, Entonces cuando tu situación parece quieta, God might be orchestrating events in rooms Dios puede estar orquestando eventos en habitaciones that you will never enter. en la cual tú nunca vas a So entrar. rest on God. Entonces descansa sobre That Dios. if God told you Que si Dios te that dijo situation is temporary, que esa situación es temporaria, God is working in rooms you are not in. Dios está trabajando en lugares en la cual tú no estás. So God Entonces Dios remembers Mordecai se recuerda de Mardoqueo when people forgot him. cuando la gente lo olvidó. Woo! Verse number 2. Versículo 2. I gotta read your Bible. It says, and it was found written that Mordecai had told Abirthna and Teresh, two of the king's eunuchs, the doorkeepers, who had sought to lay hands on King Cyrus. Read verse 2. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot Ajá. de Bigtán Ajá. y de Teres, Ajá. dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Oh my God, give me verse Asuero. number 3. Give me verse number 3. It says, then the king said, what honor or dignity has been bestowed on Mordecai for this? And the king's servants who attended him said, nothing has been done for him. El versículo 3, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Watch, so Haman Entonces Amán wants Mordecai dead. quiere a Mardoqueo muerto. God Dios wakes up the king, despierta al rey, doesn't let him sleep, no deja que duerma and he asks for a bedtime story. y le pide una historia para dormir. Go and get a scroll, Te busca Read ese the papel, scroll. lee ese and papel when he's reading the scroll, y cuando está leyéndolo, he's reading to him le están leyendo a él how Mordecai como Mardoqueo helped protect him, ayudó a protegerlo, protect the king proteger al from rey an ambush, de eso. de una emboscada. De una And what emboscada. happens? Ooh, Bashai, I felt that. Esa Woo. novela. So what happens? ¿Qué ocurre? Watch that novela. You'll be able to do the same. So he makes, there's a glaring question with a glaring omission. Hay una pregunta obvia o evidente con una omisión evidente. He says, what Él dice, ¿qué has been done ha sido hecho for him? por él?
And I think the answer is powerful. Y yo creo que la respuesta es poderosa. Somebody says nothing. Alguien decir es nada. Somebody say nothing. Alguien decir nada. He said nothing has been done. Él dice nada ha sido hecho. Watch this. Y'all better hear this. The record shows. Lo que dice el récord The record shows a debt. Muestra una deuda. The execution of the debt shows a failure. La ejecución de esa deuda muestra un fracaso. Y'all might have missed it because she's messing up on that translation. So we're going to say it again. So the record shows a debt. El registro muestra una deuda. Watch this. And the execution of the debt Y la ejecución de la deuda shows a failure. muestra un fracaso. What the record states Lo que dice el is registro that the debt has not been paid. es que la deuda no ha sido pagada. For the five of y'all should have praised God for that. 5 de ustedes tenían que alabar a Dios por The eso. record states El registro that the muestra debt was not paid. que la deuda no ha sido And pagada. the king is telling himself, Y el rey se está diciendo, we need to pay that debt. tenemos que pagar esa deuda. We need to return the favor. Tenemos que My regresar el God, favor. and I'm here to let you know Y estoy aquí para dejarte saber that God knows que Dios sabe everything that you've done, todo lo que tú has hecho, every step you've taken, cada paso que has tomado, every sacrifice you've made, cada sacrificio que has and hecho. it doesn't go Y unnoticed. no se va sin And the notar. debt shall be paid. Y la deuda será pagada. The debt shall be paid in full. La deuda será pagada en total. His faithfulness Su fidelidad has been overlooked by people, ha sido ignorada por las personas, but not forgotten by God. pero no olvidada por Dios. And God Y Dios brings his name forward presenta su nombre at the perfect moment. en el momento Y'all perfecto, better hear me. In between banquets. entre los banquetes. Oh my God. After Después somebody takes a step of faith que alguien toma un paso de fe and puts everything in motion. y pone todo en moción. In between activities, Entre las actividades, God started working. Dios empezó a trabajar And God began to put things in order. y Dios empezó a ordenar las And cosas. God began to answer Esther Y Dios empezó a responderle a Esther without Esther knowing sin Esther that God was sabiendo answering. que Dios estaba respondiendo. Oh my God, your act of integrity, Tu acto de your integridad, prayers, tus your oraciones, sacrifices, tus sacrificios, they may be ignored by people, ellos pueden ser ignorados por la gente, but heaven pero el cielo keeps a perfect record. guarda un registro perfecto. Oh my God, so watch this. Mira esto. To close in part number 2, don't get up yet. No se paren todavía. Vamos a Point, my cerrar. third point, the second part. You know, God makes the enemy Dios hace que el enemigo to participate que participe in your elevation. en tu elevación. God will utilize Dios utilizará the very thing eso mismo that wanted to destroy you que quería destruirte to raise you up, para levantarte, to put you in the seat para ponerte en el asiento that belongs to you. que te pertenece a ti. And we see that in Esther chapter 6, Y vemos eso en el capítulo 6 de Esther, verses 4 to 11, which we're not going to read, Jay, versículos 4 al 11, que no vamos a leer because there's too much to read at the moment. porque es demasiado leer en este momento. We see Haman Nosotros vemos a Amán at the very moment the king decides to honor Mordecai. en el mismo momento en el que el rey decide honrar a Mardoqueo. Y'all got to catch this. I might want to read the text because while he's thinking about honoring Mordecai, Tal vez quiero leer el texto porque lo que él está pensando en honrar a Mardoqueo, Haman Amán wants to come to him quiere venir hacia él to tell him para decirle that we need to hang Mordecai. que tenemos que colgar a Mardoqueo. While he is considering honoring Mordecai, En lo que él está considerando honrar a Mardoqueo, Haman walks in. Amán entra. Remember Recuerda that when he left the first party, que cuando él se fue de la primera he fiesta, left really excited, él se fue bien emocionado, very proud. bien orgulloso. So he's ready to come in Entonces él está listo para to entrar, execute his plan. para ejecutar su plan. But God Pero Dios had already executed his. ya había ejecutado el de él. God had already
already made a decision. Ya Dios había hecho una decisión. And the decision was protection. Y la decisión era protección. Why? ¿Por qué? Because God gave favor Porque Dios le dio favor to somebody that had faith. a alguien que tenía fe. I'm here to let somebody know Estoy aquí para dejarles that saber a God is alguien ready que Dios está to listo show somebody favor. para mostrarle a alguien If you can favor. stand on faith Si te puedes parar sobre la and fe trust God y confiar when en Dios everything seems impossible. cuando el resto parece imposible. So, here's the fatal question. Y aquí está la pregunta fatal. The king, El rey, wanting to reward Mordecai, queriendo recompensar a Mardoqueo, my God, asked Haman, le preguntó a Amán, what shall be done ¿qué se hará for the man por el hombre whom the king delights to honor? a quien el rey se deleita en honrar? Watch this. Because Haman is so full of himself, Y porque Amán está tan lleno de sí mismo, and he probably thinks y él tal vez piensa that the king is referring to him, que el rey se está refiriendo a él. describes the highest honor, Él describe el mayor honor, a royal parade, un desfile real, robes, a túnicas, personal escort, un escolta personal led by the most respectable noble. que sea dirigido por el noble más respetado. Haman unknowingly Amán, sin saberlo, describes Mordecai's future. está describiendo el futuro de Mardoqueo. I wish somebody would hear this. Quisiera que alguien escuche That esto, God que Dios is designing está what he's diseñando about to do for lo que you. Él está por hacer por And ti. you are not the one Y tú no eres that's aquel expressing what needs to be prepared. que está expresando lo que tiene que ser preparado. God is using somebody else Dios está usando a otra to persona execute your elevation. para ejecutar tu elevación. Look at your neighbor and say, be patient. Mira a tu vecino y decirle, tener paciencia. My God. But this is the crazier part. Y esta es la parte aún más loca. Not just is he sharing what should happen. No solamente él está compartiendo lo que debe de ocurrir, He's forced él está forzado to carry it out. a que lo cumpla. So God always honors the humble Entonces Dios siempre honra el and he humilde humiliates the proud. y él humilla a los orgullosos. Watch this. The enemy El enemigo can strategize, puede hacer estrategias, but God pero Dios will sabotage. la saboteará. The enemy El enemigo can plan, puede planear, but God pero Dios will overturn. la derrocará. The enemy El enemigo can attack, puede atacar, but God pero Dios will elevate. te elevará. What starts as Haman's hatred Lo que comienza como el odio de Amán becomes the setup for his humiliation. se convierte en la configuración de su humillación. But God's not finished. Pero Dios no ha terminado. Somebody say he's not finished. Alguien decía, él no ha terminado, Because chapter 7 porque el capítulo 7 reveals the final reversal. revela la inversión final. Because God Porque Dios does not forget his promise. no se olvida de su promesa. Even when the battle intensifies. Incluso cuando la batalla se intensifica, Esther's second banquet el banquete segundo de Esther becomes the turning point. ahora se convierte en el punto de inflexión. What was hidden Lo que estaba escondido becomes exposed. ahora está expuesto. What was plotted Lo que se tramó becomes reversed. ahora se invierte. What was intended Lo que estaba destinado for evil para el mal becomes the instrument of justice. se convierte como el instrumento de la And justicia. God reveals Y Dios revela what the enemy tried to conceal. lo que el enemigo trató de And ocultar. I'm here to let you know, Y estoy aquí para dejarte saber. let God do his job. Deja que Dios haga su Let trabajo. him do what he does best. Deja que él haga lo que hace mejor. Let him operate the way he knows how to operate. Deja que él opere como él sabe operar. For God is able Porque Dios es to capaz do it the best way. de hacerlo de la mejor manera. I gotta read. Can we read verse number 3, chapter 7? Versículo 3, capítulo 7. Don't worry, y'all. It's 11:30. Y'all got time. Then Queen Esther answered and said, if I have found favor in your sight, O king, and if it pleases the king, let my life be given me at my petition, and my people at my request. Versículo 3, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. For we have been sold
porque hemos sido vendidos, my people and I, yo y mi pueblo, to be destroyed and to be killed para ser destruidos y para ser and muertos to be y annihilated. ser exterminados. And we had been sold as male and female slaves. Si para siervos y siervos fuéramos vendidos, I would have held my tongue, me callaría. although the enemy could never compensate for the king's loss. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. So King Cyrus answered and said to Queen Esther, verse 5, who is he and where is he? Who would dare presume in his heart to do such a thing? Respondió el rey Asuero y le dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está al que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Oh my God, hey, watch this. This is the moment when you get permission. Y mira esto, es el momento donde tienes el permiso. You don't hold it, Tú no lo tienes en la mano. you release it. Tú lo And sueltas. Esther said, Y Esther dijo, the adversary, el enemigo, the enemy el adversario is the wicked Haman. es este malvado Amán. So Haman Entonces Amán was terrified before the king and queen. se turbó delante del rey y de la reina. God reveals Dios revela the queen's request. la solicitud de la reina Esther finally reveals her plea y Esther finalmente revela su súplica and lets her know, y le deja saber, listen, I need that this has been bad. escucha, esto ha sido malo. There's someone in our midst Hay alguien entre nosotros that's an adversary, que es un that adversario, is an enemy, que es un enemigo, that is wicked. que es malvado. Her courage Su valentía forces darkness into the light. fuerza la oscuridad hacia la luz. And God Y Dios will grant you moments of divine clarity. te dará momentos de claridad divina. Momentos when hidden attacks Donde los ataques escondidos are revealed son revelados and lies are exposed. y las mentiras son God expuestas. Dios is the orchestrator of your faith. es el que orquestra tu fe. He is the one that opens the door. Él es el que abre las He is puertas. the one that shines the Él light. es el que brilla la luz. He is your deliverer. Él es tu libertador. He is your present help. Él es tu ayuda He is presente. the one that fights for you. Él es aquel que He pelea is por the ti. one that stands by your Él es el side. que se para a tu lado. He is the gift that keeps on giving. Él es el regalo que sigue He is dando. the healer that still heals. Él es el sanador que todavía He is the sana. savior that doesn't get tired of saving. Él es el salvador que no se cansa de salvar. God reveals Dios revela whatever the enemy is trying to conceal. lo que sea que el enemigo está tratando de ocultar. And he defends his people Y él defiende a su pueblo with supernatural favor. con un favor sobrenatural. Text tells us, El texto nos dice, I'm closing, Con that the esto- king rises in anger. nos dice que el rey se levanta enojado. His position shifts. Su posición cambia Watch this, from being passive de ser pasivo to becoming protective. ahora a ser un protector. I need y'all to hear that. It goes from being passive Se va de pasiva to protective. a protector. And isn't that like our God? Y no es así como nuestro Dios. Because favor Porque el favor activates a shield. activa un escudo. And God is your shield. Y Dios es tu escudo. Those that dwell under Aquellos que habitan debajo the shadow of the Most High. de la sombra del Omnipotente. He is the one Él es aquel that covers you. que te cubre. He is the one that guides you. Él es aquel que te guía. In our man-made strength, En nuestra fuerza de we hombres, will falter. nosotros We will be fallaríamos. weakened. Vamos a ser débiles. But God tells us, Pero Dios nos dice if you give me your que weakness, si tú me das tu debilidad, I'll give you my strength. yo te daré mi And my fuerza. strength Y mi fuerza will deliver you. te va a liberar. I will bring supernatural favor Yo over you. traeré un favor sobrenatural I will sobre ti. cover you. Yo te cubriré. I will protect Yo you. te protegeré. But it requires for somebody Pero requiere que to alguien stand on faith. se pare sobre la fe. The text tells us El texto nos dice that Haman finds himself on Esther's couch, que Amán se encuentra sobre el mueble de Esther, almost like pleading for his life. casi suplicando por su vida. And when the king saw that, Y cuando el rey vio esto, he saw it
differently. Él lo ve de una manera And diferente it made him more angry. y lo hizo aún más enojado. All he was asking for was mercy. Lo único que le estaba pidiendo era misericordia, But he misconstrued it pero él malinterpretó eso as an insult, como un insulto, assaulting the queen in the king's presence. que estaba agrediendo a la reina en la presencia del rey. When Haman falls on Esther's couch, Cuando Amán cae en el sofá de Esther, it seals his fate. sella su destino. When God decides to defend you, Cuando Dios decide defenderte, no accusation, ninguna acusación, no plot, ninguna trama, no attack, ningún ataque, no lie ninguna mentira can prevail. puede prevalecer. God's protection La protección de Dios of his own is absolute. de su pueblo es absoluta. And I close. Y con esto cierro. God makes sure Dios asegura that the enemy falls que el enemigo caiga into his own trap. en su propia trampa. I don't know if y'all remember No sé si se recuerdan earlier in my first point anteriormente en mi primer punto that Haman's wife and his friends que la esposa de Amán y sus amigos told them to build gallows le dijeron que construya una horca so that they can kill Mordecai. para poder matar a Mardoqueo. And now we're in chapter 7, Y ahora estamos en el capítulo 7, where the very thing that he was going to use to destroy Mordecai, donde eso mismo que iba a utilizar para destruir a Mardoqueo, God's going to use it on him. Dios lo va a usar sobre él. And that's irony all by himself. Y es una ironía total At the moment that he was hung, que el momento en que fue ahorcado, the wrath of the king subsided la ira del rey se calmó. when the enemy was destroyed. Cuando el enemigo fue destruido, Peace and safety immediately swept in. la paz y la seguridad inmediatamente entran al So I reino. want you to hear that God Yo quiero que escuche que does Dios not just defeat your enemy, no solamente derrota a tu enemigo, he defeats him Él lo derrota with his own plan. con su propio plan. This is divine justice, Esta es una justicia divina, divine reversal, una inversión divina, divine protection. una protección divina. And I want to tell you that God has not forgotten Y you. le quiero decir que Dios no te ha olvidado. In Esther 5-7, En Esther capítulo 5 al 7, God never speaks, Dios nunca habla, but he never stops working. pero tampoco deja de trabajar. He never speaks, Él nunca habla, but he never stopped working. pero nunca paró de trabajar. Like he's not, like I said in the beginning, he's not even mentioned, Como dije al principio, ni lo menciona, but he's orchestrating everything in the background. pero Él está orquestando todo en el trasfondo. Every detail, Cada detalle, every delay, cada retraso, every sleepless night, cada noche sin dormir, every banquet, cada banquete, every word, cada palabra, every silence cada is silencio orchestrated with precision. está orquestado con precisión. And you might be in a season Y tal vez estás en una temporada where the enemy is loud en la que el enemigo es ruidoso and God feels y quiet. Dios se siente tranquilo. o Fear is silencio. near. El temor está cerca. Faith feels risky. La fe se siente arriesgada. Answers seem delayed. Las respuestas parecen But retrasadas. Esther declares, Pero Esther declara, God has not forgotten you. Dios no te ha olvidado. He has not forgotten your prayers. Él no ha olvidado tus oraciones. Has not forgotten your tears. No ha olvidado tus lágrimas. Has not forgotten your obedience. No ha olvidado tu Has obediencia. not forgotten your battles. No ha olvidado tus Has batallas. not forgotten your promise. No ha olvidado tus promesas. He is for you. Él está a tu He lado. covers you. Él te cubre. He calls you. Él te llama. He favors you. Él te favorece. He lets you know Él te deja saber that whatever the enemy tried to build against you, que lo que el enemigo trató de construir en contra de it ti will not work. no va a trabajar. For the purposes of God Los propósitos de Dios shall be fulfilled in you. se cumplirán en ti. Please stand on your feet this morning. Pónganse de pies esta mañana. I want to tell you, Les quiero decir, keep moving in faith, seguid moviéndose en fe, even if you're afraid. aunque tengas miedo. Take the step. Tomad el paso. Trust Confía that God is working behind the scene. que Dios está trabajando detrás del You escenario. may not see it, Tal vez no lo ves, but He's working. pero Él está trabajando. And you know what? Stay faithful, Y manténgase fiel, because your reward is scheduled. porque tu recompensa está programada. Nothing that you've done in God's name is forgotten. Nada que has hecho en el nombre de Dios se ha olvidado. Your honor,
tu honra, your reversal, tu inversión, your reversal, your deliverance, tu liberación it has an appointed time. tiene un tiempo asignado. And I close with this and then pray. Y cierro con esto para orar. God Dios has not forgotten you. no te ha olvidado And He is orchestrating a reversal so complete y está orquestando una inversión tan completa that the enemy will regret ever targeting you. que el enemigo se arrepentirá de haberse apuntado. He will say to himself, Él se diría a sí mismo, I should have chose somebody else. yo tenía que escoger otra persona, But because He chose you, pero porque Él te escogió a ti, God's going to use that moment Dios va a usar ese momento to show you and the enemy para mostrarte a ti y al enemigo that His purpose is going to come to que pass. su propósito se va a cumplir. There are many in this world Hay muchos en este mundo that run from attacks. que corren de los ataques, They run from battles. corren de las batallas, But can I just tell you pero les puedo decir, that sometimes that's the best place a veces ese es el mejor to lugar be at? donde estar, Because that must mean that God is doing something. porque eso quiere decir que Dios está haciendo algo. God is working in our favor. Dios está trabajando a nuestro God favor. is showing us Dios nos está mostrando that there's still an assignment on us. que todavía hay una asignación sobre nosotros. So I asked this morning if you could just raise your hands in the air. Entonces le pido esta mañana si pueden alzar sus manos sobre los cielos.